28 de octubre, San Simón y San Judas, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Cuando rezamos el credo, decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y con esta última palabra, apostólica, queremos decir varias cosas. La primera es que la Iglesia no ha sido el invento de nadie del siglo XXI o del siglo XX o del siglo XIX, sino que es la misma Iglesia que Jesús fundó escogiendo a los apóstoles. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Jesús tenía muchos discípulos, algunos cientos de personas que le seguían, y entre estos discípulos él escogió a 12 apóstoles. Que la Iglesia sea apostólica significa que procede de la misma época de los apóstoles, que son las personas que escogió el Señor. Y esto es muy importante porque, por muy interesante que fuera un fundador de un grupo religioso del siglo XVIII, por poner un ejemplo, lo que hace auténtica nuestra Iglesia, la Iglesia católica, es que es la que fundó Jesús al escoger a los apóstoles. Además, que la Iglesia sea apostólica significa que hoy en día seguimos enseñando la misma doctrina que nos enseñaron los apóstoles. Cada domingo leemos en la misa los evangelios que escribieron San Mateo el apóstol, San Juan el apóstol y Marcos y Lucas, que eran discípulos. Pero eso quiere decir que nuestra doctrina no puede ir cambiando con los tiempos. No se le ocurre nunca a la Iglesia decir: bueno, el siglo pasado decíamos esto, pero ahora decimos esto otro, vamos a adaptarnos en esta cuestión o en este tema o en este asunto. No, lo mismo que vivieron nuestros abuelos, lo mismo que enseñaron los apóstoles hace 20 siglos, es en lo que creemos nosotros, porque no son opiniones, porque no es una ideología, sino que es la verdad, la que nos enseñó Jesús, la que escucharon los apóstoles de sus labios. Y que la Iglesia sea apostólica tiene un tercer sentido, y es que en la actualidad y en cada momento de la historia seguimos dejándonos conducir por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y por eso, aunque está muy bien que haya una gran unión entre todos los cristianos y que haya grupos donde se puede escoger algunas cosas y ponernos de acuerdo. En cada parroquia suele haber un consejo pastoral, un consejo económico, pero entendemos que la autoridad suprema de cada diócesis la tiene el obispo en comunión con el Papa. La autoridad suprema en la Iglesia la tienen los sucesores de los apóstoles, que siguen en comunión con el sucesor de San Pedro. Esto es también muy importante porque sería un error, ¿verdad?, pensar que la sinodalidad de la que nos habla el Papa Francisco y que es tan importante, caminar juntos, estar unidos, sería un error pensar que consiste en democratizar la Iglesia y que ahora esto sea una asamblea en la que el que tiene más votos que el de enfrente puede escoger qué es lo que va a ser de ella. No, no es así. Sinodalidad significa que vamos juntos, pero que vamos juntos hoy exactamente igual que en el siglo I, que los apóstoles eran los que tenían autoridad sobre cada una de las comunidades que iban fundando. Por eso tenemos afecto y reverencia a nuestros pastores. Y por eso cada vez que vemos al señor obispo, al arzobispo, al cardenal, al papa, los miramos con respeto. No es simplemente que sean nuestros jefes y que manden, es algo mucho más profundo. Jesús, que es quien ha fundado la Iglesia,
escogió unos apóstoles para que ellos llevaran al mundo su doctrina y obraran con su autoridad. Y nuestros obispos son los sucesores de aquellos. De modo que al saludar a tu obispo, al verle un día en misa, estás viendo al sucesor de un apóstol que llevó la fe hasta tu tierra. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Es bueno mirarles con mirada de fe. Lo que más nos importa de nuestros pastores no es si tienen muchos o pocos títulos, si hablan uno o varios idiomas, o si son muy divertidos predicando y al mismo tiempo muy cercanos. No, lo que más nos importa es que son los sucesores de los apóstoles. Pues bien, hoy conmemoramos, como he comenzado diciendo, a San Simón y a San Judas. Simón, el que el Evangelio nos presentaba como el celote, era un hombre muy interesado por la marcha de su patria, de Israel. Los celotes eran unos guerrilleros que pretendían la expulsión de los romanos del territorio de Palestina. Y es precioso porque Jesús no excluye a un tipo tan extremista como era este del grupo de los 12, pero se va transformando interiormente y llega a entender que la salvación la ofrece Jesús para las personas de todas las razas, de todas las tierras, de todas las culturas. Y eso a él le hace abrir su mente, no pensar como un nacionalista solo en los de su país, sino entender que la salvación es para todos. Y Judas Tadeo, que no es el que traiciona a Jesús, Judas Iscariote, sino otro, de él tenemos una carta en el Nuevo Testamento, una carta preciosa. ¿Por qué celebramos esta fiesta juntos de estos dos apóstoles? Porque siempre iban juntos y porque predicaron juntos, porque fueron amigos hasta el final y se ayudaron durante toda su vida. Qué precioso es esto, ¿verdad? Cuando uno tiene amigos con los que comparte la fe y a los que pues procura dar buen ejemplo, ayudar, encomendar en sus oraciones. De dos en dos manda Jesús a veces a los discípulos a predicar y de dos en dos fueron algunos apóstoles como estos que hoy celebramos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.